quiero invitarlos a abrir la escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarles, hermanos, como ya lo he dicho, el ser humano es tricótomo. Bueno, ¿qué significa eso? O sea que tenemos espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es tricótomo. Entonces, quiero hablar de esas tres características o de esos tres componentes que Dios nos hizo a nosotros, nos creó. Quiero hablarles solo de uno. Quiero hablarle del espíritu. Porque el espíritu y el alma es algo que van unidos. Entonces, quiero enfocarme en hablarle de qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu. Porque es necesario que todos aprendamos a dejar que Dios sea en nosotros. Porque este es el problema y la raíz de muchos males. El problema de cómo es el ser humano no es lo que está pasando a su alrededor, es porque todo tiene un porqué. Cuando el espíritu del hombre es malo, el alma del hombre también es mala. Cuando el alma del hombre es mala, el espíritu que Dios puso en el hombre puede cambiar el alma. Es decir, el poder de cambio radica en el espíritu. Entonces, si yo nazco de nuevo conforme a la palabra que nos habla en Juan, pero no vamos a ir ahorita para allá, vamos a leer esta parte y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué encontró usted en ese versículo? Que el Dios de qué os santifique, ¿qué? ¿Qué sigue diciendo? En espíritu, alma. Por la razón, hermanos, de que el hombre es tricótomo. O sea, Dios nos puso el estado de ser, es el estado original del cual empezó la historia de usted. Es decir, el estado de ser, hermano, es que antes de que usted existiese en este mundo, usted ya existía. Entonces, para hacerle un ser tricótomo, tuvo Dios que haber mandado a ese ser a meter ese ser dentro de, como dice la escritura en Génesis capítulo 2, y Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Entonces, adentro de ese polvo, adentro de ese muñeco que él formó del polvo de la tierra, es decir, de barro, puso ese ser y le dio aliento de vida, sopló aliento de vida por la nariz. Y el ser humano fue un ser viviente. Ahí empezó la historia del ser tricótomo. Pero una parte, la parte espiritual fue la parte, hermanos, que el enemigo desvirtuó o mató desde el principio de la creación. Por eso todo mundo nace y todo mundo sabe por la famosa, todos intuimos de que existe un ser supremo. Todo mundo sabe que existe un ser supremo, aún siendo ateo, gracias a Dios, el ateo sabe que existe un ser
supremo. Todo mundo sabe que existe un ser supremo, pero a lo que yo voy es a la parte, hermanos, del espíritu, porque usted todo lo que conlleva, todo el cambio que conlleva, hermanos, en la vida espiritual que usted tenga y cómo es su vida espiritual y etcétera, etcétera. Pero quiero que vaya nuevamente conmigo a Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Porque usted puede ser un cristiano o un creyente, pero no nacido de nuevo. Es a lo que voy. Porque usted puede ser un creyente no nacido de nuevo. Aunque usted está aquí, sí, hermano. Aunque usted esté aquí o lleve años profesando una creencia, lleve años profesando la fe en Dios, usted puede ser un creyente no nacido de nuevo. Porque un creyente, hay características de que un creyente verdaderamente es nacido de nuevo y un creyente común. Entonces, esa parte es en la cual nos queremos enfocar, en ese nuevo nacimiento, en ese efecto que hace el nacer de nuevo. El no nacer de nuevo, hermanos, no quiere decir, hermanos, que usted deja de ser creyente. No, todo mundo cree en Dios y todo mundo sabe que existe Dios. Todo mundo. Esto es a nivel mundial, que todo mundo sabe que existe Dios y todo mundo cree en Él. Pero eso no le da la demostración al ser humano de que usted verdaderamente ha nacido de nuevo. Entonces, vemos Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5 dice así, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de qué? Y del Espíritu no puede entrar en el reino. Dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entendamos esta parte, hermano, que el nuevo nacimiento se puede dar en usted desde el momento que usted aceptó a Cristo. Desde ese momento que usted conoció la palabra Jesús es mi Salvador, desde ese momento se puede empezar a dar en usted un nuevo nacimiento. Pero ojo con eso, es lo que tenemos que aprender, que cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, el ser humano tiene que manifestar lo que son las características de ser un nacido de nuevo, o lo que hace el nuevo nacimiento espiritual. Porque cuando Cristo llegó a su vida, usted estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que usted espiritualmente estaba muerto y solamente creía y sabía por la famosa intuición que usted intuye que existe un ser supremo, pero no hay ninguna concordia entre ese ser supremo y el ser humano. Pero cuando usted nace de nuevo, esa es una de las primeras características, hermanos, que trae el nacimiento de nuevo. Repita conmigo, el nacimiento de nuevo nos da la posibilidad de comunicarnos con nuestro Dios. Eso es, hermanos, lo primero que hace el nacimiento en espíritu. Cuando usted nace del espíritu, la primer característica
significa, hermanos, que se le vea a usted o que usted empieza a proyectar, es de que usted tiene comunión con su Dios. Es decir, Él habla, usted escucha, Él habla, usted escucha, usted habla, Él lo escucha y luego le responde. Porque eso es, hermanos, lo que trae el nuevo nacimiento, es parte de su reino. Usted no puede vivir en un reino sin oír la voz de su rey. Usted no puede, hermanos, por ejemplo, somos mexicanos. Y como mexicanos que somos, aunque no nos guste el modo de gobierno de nuestro presidente, que es Peña Nieto, escuchamos lo que él nos dice. De una manera u otra, usted y yo estamos obligados a escuchar lo que él nos dice, lo que él nos comunica, porque él es quien está gobernando en nuestro país. Entonces, cuando usted nace de nuevo, usted entra al reino celestial de nuestro Padre, que tiene un rey, que tiene un gobernante que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso, que Él habla su vida y Él escucha su vida. Por eso es necesario, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Es necesario adoptar ese nuevo nacimiento. ¿Cuántos levanten su mano todos los que no escuchan al pastor? No, no, no. No la vaya a levantar. ¿Cuántos han aprendido a escuchar a Dios? Levante su mano. Todo el que en verdad escucha y sabe escuchar a Dios. Manos arriba. Bueno, ahí van algunas preguntas para usted que la levantó. Sí, porque de verdad, a veces es fácil decir Dios me habló. La pregunta es, ¿qué haces para que Él te hable? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué condición estás para que Él te hable? Porque Dios sigue hablando. Es lo primero que el ser humano perdió en el huerto de Edén. Cuando el hombre desobedeció a Dios, fue lo primero que dejó de escuchar. ¿La voz de quién? Porque fue desterrado su pecado. El pecado, hermano, te separa de Dios. El pecado te separa de la comunión con Dios. Por eso dice la Escritura que hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo vino a restaurar la comunión de Dios para contigo y la de contigo para con Dios. O sea, sin Jesús es imposible que usted pueda decir que escucha a Dios. Sin Jesús en su vida como su Señor, como su Salvador, como su guiador, es imposible que usted pueda decir que escucha a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice Ezequiel? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? Y os daré un corazón de carne. Os daré un corazón de carne. Usted sabe que un corazón de piedra, ¿qué puede sentir? Y un corazón de carne puede sentir, porque es sensible, es sensible. Si usted dice, hermano, que usted ha nacido de nuevo, usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque eso es lo que Cristo vino a hacer. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda Corintios. Perdón, sí es primera. Que siempre sí. Primera de Corintios capítulo 1.
¿Qué dice el verso 9? Fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a Timoteo. Primera a Timoteo. Primera a Timoteo, capítulo 2. Versículo 5. Quiero dejarlos de vivir en una realidad de engaño. Porque el ser humano se ha adaptado bien a vivir una realidad llena de ¿qué? De engaño. Entonces, Dios quiere sacarnos de esa realidad llena de ¿qué? De engaño. ¿Quién dice que Dios no habla? ¿Quién es aquel hermano que le ha metido la idea y que le ha hecho creer que correctamente que no, que Dios no habla? No, hermanos. Dios habla todos los días y a la hora que usted quiera hablar con Él, está a la disposición para hablar con usted. Dios está a la disposición de usted, está a la disposición mía, porque somos de su reino, somos creación de Él, somos hijos de Él, somos pueblo de Él, y el pueblo de Él tiene que aprender a escuchar a su rey. Bendito sea el nombre del Señor. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él fue el que vino a restaurar la ¿qué? La comunión. Entonces, usted puede escuchar a Dios. Usted puede escuchar a Dios. Porque ni modo de que usted va a ser un nacido de nuevo y usted no sabe escuchar a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema que hoy, cuál es la característica de que aún tú siendo un creyente que ejerce la fe en Cristo Jesús, no sabes escuchar a Dios? Porque una persona que no sabe escuchar a Dios, vamos al libro de Génesis. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue predominando una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no sabe escuchar a Dios, o sea, que no escucha a Dios, sigue predominando el deseo de la maldad sobre su vida. Por eso el Señor dice en su palabra, ya no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es ¿qué? Y el deseo de su corazón, bueno, la voluntad de él es de continuo hacer lo malo. Entonces, entendamos correctamente, hermanos, que usted, aunque usted haya dicho, yo sí escucho a Dios, pero si tú sigues radicando en lo malo, haciendo lo que sabes que a Dios no le gusta, entonces usted se está engañando y sigue participando de la maldad. Porque se atreve a decir, yo escucho a Dios y sigo haciendo lo mismo. ¿Sabía usted que la persona que escucha a Dios, si no hace lo bueno, termina muerto o termina loco? Porque no es cualquier cosa escuchar a Dios. Si yo escucho a Dios y si yo me declino por hacer el mal, escuchando a Dios, lo único que yo estoy ocasionando es que mi vida en este mundo terrestre sea cortada o termine yo mis días en locura. O sea, escuchar a Dios es fácil. Si en verdad Dios te habla,
Tu vida no tiene que seguir radicando en la maldad o no tienes que seguir haciendo lo mismo que sabes, hacer lo bueno y no, hermano. Eso es un engaño. Eso es lo que el engaño del cual Dios quiere sacarnos. Entonces, dejemos que Dios nos saque de ese engaño. Porque Nicodemo era un hombre que se sabía más la escritura que nosotros, pero era un hombre que sabía, que intuía, porque nada de lo que él hacía le traía satisfacción, porque él era un hombre, hermanos, que era sencillo de entender su mensaje de él. En cuanto a la escritura dice que ellos imponían cargas a los hombres pesadas, que ellos no eran capaces ni mover con un ¿qué? Entonces Nicodemo decía, no, esto no está bien. Esto no está bien. Sé que existe algo más. Entonces quiero ese algo más. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Aprendió a escuchar a quién? A través de su hijo Jesús. Aprendió a escuchar a Dios y le dijo, bueno, sabemos que has venido ¿de quién? Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está. O sea, sabemos, hermanos, es una realidad que usted sabe que si usted escucha a Dios, Dios a usted nunca le va a permitir seguir radicando en lo malo. Dios nunca nunca le va a permitir que usted siga practicando lo malo y sigo haciendo lo malo y sigo como, no, hermano. Alguien que hace lo malo no sabe escuchar a Dios o nunca ha escuchado a Dios, porque la voz de Dios trae cambios. La voz de Dios, repitan conmigo, trae cambio. Entonces usted no puede escuchar a Dios y seguir radicando o haciendo lo malo. No, hermano. No. Entonces aprendamos que Dios dice en su palabra que no seguirá contendiendo más su espíritu con quién. Con el hombre, porque el deseo del corazón del hombre, es decir, la voluntad del hombre, que la voluntad del hombre radica en el alma. Entiéndame bien, o sea, porque quiero llevarlos a ver la parte por la cual no es creíble cuando usted debe de ser un nacido de nuevo, porque hay cristianos que sí, mira, hay cristianos que aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Todo hasta ahí va bien o vamos bien. Pero hay cristianos que no aprenden a tener una relación con Dios a través del ayuno, a través de la oración o a través de la lectura de la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Para que tu vida espiritual sea renovada o seas una nueva criatura, porque quien toma control del alma es el espíritu. Entonces, si tu espíritu no está fortalecido, el deseo de tu corazón va a ser inclinándote a hacer lo malo. Y es donde son las características de que no has nacido de nuevo, porque un nacido de nuevo, lo primero que escucha a su padre es, no hagas el mal, no hagas lo malo. Esto está mal y no tienes que volverlo a hacer, porque te está guiando ¿quién? Porque Él es tu pastor y está pastoreando tu vida. Y dice la Escritura que mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen y me conocen. Y yo las conozco a ellas también. Entonces, es algo de que Dios conoce. Es algo de que Dios conoce quién es oveja y quién no es oveja. ¿Qué sería lo contrario de oveja? ¿Eh? Génesis 6,
Bendito sea Jesús. Verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Y dijo Jehová, no contenderá mi qué. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es más. Bueno, nos brincamos al 5. ¿Qué dice el 5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y todo qué? Designio. Bueno, hay otras versiones que dicen, y todo deseo, o sea, ahí es, hermanos, donde está el problema. Que una persona que no ha nacido de nuevo, el deseo de el deseo de él es de continuo hacer lo malo. Es decir, mi deseo es hacer lo malo, y no hay nada que me ponga un alto porque no he nacido en el Espíritu. No he nacido en el Espíritu, o sea, mi vida espiritual sigue siendo la misma antes de que Cristo llegara a mi vida. Por eso, el deseo de mi corazón es de continuo hacer lo malo. Entonces, cuando yo recibo a Cristo y Cristo trajo vida a mi vida y cultivo esa vida espiritual que Cristo puso en mí, la sigo alimentando, entonces me vuelvo alguien que es regido, que es guiado por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor toma la voluntad mía, toma el control de mi vida, de mis deseos, de mis pasiones, y ya ahí cuando empiezo a ser alguien que soy grato delante de mi Padre. Porque queremos, hermanos, que usted entienda la importancia de haber nacido verdaderamente de nuevo. No tener un concepto, porque ese es un espíritu maligno. Es un espíritu maligno, hermanos, que se ha metido en el ser humano y está tan fortalecido en la mente del ser humano que el ser humano vive un cristianismo tan asqueroso delante de Dios. O sea, digo asqueroso porque no se vive de acuerdo a cómo se tiene que vivir. Se hace todo lo en contra de lo que Dios dice, se hace todo lo contrario de lo que Dios dice, y eso es lo que Dios repudia. Por eso dice el Señor, bueno, yo veo que tu deseo es el mal. Es puro hacer lo malo, porque sabes hacer lo bueno y no tienes fuerza para hacerlo, porque verdaderamente no has nacido. Así de sencillo. Naciste del agua, pero no del espíritu. Un cristiano que es nacido de agua y del espíritu, desde el momento que lo sacan del agua, su vida empieza a ser diferente y debe de ser diferente cuando se efectúa el nacimiento espiritual. No crea que por haber sido bautizado ya usted es una nueva criatura, no. Algunos dicen por ahí, metemos un diablo seco y sacamos un diablo mojado. O metemos un pecador seco y sacamos un pecador mojado. ¿Por qué? Porque la persona sigue haciendo lo mismo. No hay un cambio. No hay un cambio porque no se ha nacido del Espíritu y no escucha a quién. Pero tiene una idea. Pero tiene la idea de Dios. Tiene el concepto de Dios adentro de usted y por eso usted se puede sentir salvo. Por eso usted se puede sentir hijo, pero no es porque en realidad lo sea. Porque si tu deseo de tu corazón es para seguir haciendo lo malo, no contenderá el Espíritu del Señor con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne.
aprendemos a escuchar a Dios. ¿Qué te dice el Señor? Eso es malo. ¿Lo sigues haciendo? Sí, lo sigues haciendo. ¿Qué pasa? Lo único que hace el Señor, retracta su espíritu de tu vida y te deja. Porque Él mira que tu deseo es de continuo hacer lo malo. Entonces, por eso, no todo, por eso dije al principio, no todo el que es cristiano, aunque usted se haya bautizado, no es nacido de nuevo. No todo el que, hermano, ya me quiero bautizar y... No, 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 no. No todo el que es bautizado es nacido de nuevo. Aunque la Biblia dice que nace, como le dijo a Nicodemo, ¿de qué? Del agua y del espíritu. Naces del agua, pero no de qué? No del espíritu, porque tu deseo no es agradar a Dios. Tu deseo no es escuchar a Dios. Porque si tú escucharas a Dios, tu deseo sea, o sea, es como quiero explicarme de esta manera. Cuando usted tiene sed, ¿qué siente? Usted no puede tomar agua sin tener el deseo de tomarla. Entonces, así pasa con las cosas de Dios. Si usted ha nacido del Espíritu, su deseo tiene que ser siempre ¿quién? Siempre Dios. Y cuando no está ese apetito en ti, es porque es la característica de que solamente naciste de agua, pero no naciste de nuevo. No hay vida espiritual en ti. No hay un corazón de carne en ti. No hay un espíritu nuevo dentro de ti, porque al principio el diablo echó a perder esa vida espiritual que tú y yo hoy cultivamos o tratamos de cultivar algunos la tienen, algunos no la tienen, pero cuando menos sabemos que la Biblia nos dice de que tenemos una vida espiritual, recibimos vida a través de Cristo Jesús, porque Él deposita esa vida espiritual que el diablo le robó al hombre por desobediencia en el huerto de Edén. Entonces, si usted es desobediente a Dios, no me diga que usted ha nacido de nuevo. Quiero explicarme de esa manera. No puede usted, no pudo haber nacido de nuevo, pero sí está el concepto dentro de, bendito sea el nombre del Señor. Voy a checar aquí con estas versiones. Para que entendamos, hermanos, lo que la Escritura nos dice. Génesis 6:5, ya estamos todos ahí. Quiero leerle algunas versiones. Dice, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. O sea, así es lo que pasa. Una persona que solo nació del agua, pero no nació del espíritu, el apetito de seguir haciendo lo malo siempre va ¿a qué? A salir predominando. Porque el problema, hermanos, está en el alma. El alma, o sea, por eso dice en Ezequiel 18, 4, perdón, 4, 5, por ahí así. O sea, el versículo 4, 5 dice, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es mía, dice Jehová. Pero ciertamente el alma que pecare, esa alma morirá. O sea, en el alma se encuentra el deseo. Sinónimo de alma, corazón, o sinónimo de corazón, alma. Cuando el deseo tuyo está aquí de puro hacer, y es que hermano, yo sé que tengo que hacer lo bueno, pero no. Alguien que quiere hacer lo bueno, le nace hacer siempre lo que, porque ya es algo que el alma entró en control del espíritu.
Naciste de espíritu. Entonces, el espíritu toma control ¿de qué? Del alma. Entonces, aunque el alma sea mala, el alma se sujeta a lo que el espíritu dice. Es decir, los deseos carnales pasan, hermanos, pasan a dominio del espíritu, y el espíritu es quien predomina el alma y es quien la lleva a hacer lo que Dios quiere, es decir, tu voluntad. La voluntad tuya empieza a inclinarse a la voluntad de Dios, no por tu deseo propio, sino porque el propio Espíritu de Dios te lleva a hacer la voluntad de ¿quién? Esas son las características. Dice, ¿qué hace el nuevo nacimiento en el Espíritu? Número 1, nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios, que es lo que estamos viendo. Número 2, que es a dónde vamos. Nos permite conocer la voluntad, nos permite conocerlo a Él y hacer su voluntad. Pero todo es, ¿por qué? Ahora, es importante nacer de nuevo. Aparte de haber nacido de nuevo, es importante alimentar y cultivar nuestra vida espiritual. Es importante. Si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no lees la Biblia, si no hay pasión por estar en la casa de Dios continuamente, hermano, ¿qué puede sujetar una voluntad hacia el mal? Si estás rendido o estás a merced de. Pero cuando tú rindes tu voluntad, cuando tú te llenas del Espíritu, cuando todo para ti es Dios, 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 todo está en Dios, todo lo buscas alrededor de Dios, perdón, en Dios, todo siempre para ti es Dios. Voy a hacer esto, voy a encomendarme a Dios, voy a hacer esto, voy a pedírselo a Dios, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando el Espíritu de Dios se hace fuerte. Tu vida espiritual es fuerte. Es fuerte y empiezas, hermanos, a tener dominio de ti mismo. ¿Cuál es el problema que hoy existe? Que el deseo del corazón del hombre es de continuo ¿al qué? Al mal. ¿Por qué? Porque hay una raíz por cual el deseo del hombre es hacer lo malo. Hay una raíz, tiene que ver una raíz. Ahora, no quiero poner la contraparte espiritual. Pero si yo le menciono, usted sigue haciendo lo malo porque un mal espíritu lo lleva a hacer lo que? Lo malo. Es la contraparte, pero dejemos esa contraparte y solamente lo hago ver del problema que tiene el alma si usted no nutre su vida espiritual. Si usted no nace de nuevo, hermanos, estás en serios problemas. Y por más que hoy uno haga y reprenda al diablo y que quite y invite al Espíritu de Dios a tener dominio de tu propia vida, pero si tú no la rindes y no te nutres, es imposible. Está fuera del control de. Recuerden que el deseo de la carne es todo lo que está fuera del control de quién? Del Espíritu. Eso ya lo hablé, ahí está la predicación en YouTube. Todo deseo de la carne es todo lo que está fuera del control de quién? Del Espíritu de Dios. Entonces, por eso es importante, hermanos, experimentar, vivir, palpar un nuevo nacimiento. No, es que yo no puedo ser igual. Es que miren, desde que Cristo llegó a nuestras vidas, es que mi vida no ha podido ser la misma. ¿Qué pasó en mi vida? No lo sé, pero pasó algo bonito en mi vida de tal manera que no me atrevo a hacer lo mismo que yo hacía antes sin Cristo. Ahora, yo he querido ser un cristiano común y tampoco he podido. ¿Por qué he querido ser un cristiano común? ¿En qué aspecto? En el cristiano común solamente agarra la Biblia para venir a la iglesia y no tiene ninguna relación con ella en toda la semana. ¿Eso es lo que hace el cristiano?
común y yo lo he querido hacer y no he podido. El cristiano común se sienta a la mesa y ni siquiera le da gracias al Señor por el pan que se va a llevar a la boca. Yo lo he querido hacer y no he podido. No he podido. Digo, sucedió algo maravilloso en mi vida. Sucedió algo maravilloso en mi vida que deseamos con todo el corazón que eso sea proyectado en su vida, que usted pueda decir, yo comprendo lo que estás diciendo porque yo también lo vivo así. Yo no puedo vivir, es como aquel que dice, es que me enojé con el pastor, me enojé con la iglesia, ya no voy a ir, dejo de orar, dejo de ayunar. Hermanos, esos son solo pretextos, conceptos equivocados, manipulados por lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a ver qué nos dice Colosenses 1:9. El deseo del corazón del hombre es de continuo ¿al qué? Todo lo que es de la carne está fuera del control ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Entonces, no conocemos hacer la voluntad ¿de quién? Por una razón. ¿Alguien puede decirme si Dios quiere el mal para ti? Que usted se encuentre en la Biblia, es que la voluntad de Dios es que esté yo amolado, es que la voluntad de Dios es que esté yo amolada. No, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad que Dios Padre, Hijo, quiere que usted y yo conozcamos y que la experimentemos. O sea, no solamente escucharla, sino, bueno, ¿cómo voy a conocer si esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo voy a conocer si es lo que Dios quiere para mí? Si ni siquiera he aprendido a escuchar a mi Padre hablar a mi vida, ni siquiera he escuchado la voz de mi pastor celestial, que es el pastor de los pastores, que Él dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y yo las conozco y ellas me siguen a mí. Bendito sea. ¿Se dan cuenta, hermano, que es tan fácil? Eso es lo que deseamos, que usted aprenda. ¿Qué dice Colosenses 1:9? Colosenses. Por eso nosotros desde el día que los hicimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios les dé el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia carnal. Por eso digo que Dios siempre va a querer el bien para quién. Cuando tú conoces el mundo espiritual, cuando tú conoces el panorama espiritual o miras las cosas como Dios las mira, hermano, aprendes a pasar del otro lado. Entiendo que esto es lo que Dios no quiere para mí. Entiendo que eso es lo que Dios no quiere para ti. Entonces, por esa razón dejemos que Dios pastoree nuestras vidas y aprendamos a escuchar su voz. Si no sabes todavía escuchar directamente la voz de Él, deja que Dios te hable por medio del hombre. Pero entiéndelo, aprende a escucharlo hablar a través de ¿quién? Del hombre. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos, hermanos, a cultivar nuestra vida. Todos los días usted tiene que leer la Biblia. ¿A poco no, si usted no come todos los días, qué pasa? Desmerece físicamente. Pero si come todos los días, anda usted activo todo, porque le está dando al cuerpo lo que lo alimenta de energía o de fuerza. En el espíritu existe lo mismo. La lucha,
La lucha de tu carne, hacer lo malo, y la lucha del espíritu, hacer lo bueno. Pero como el espíritu no recibe ningún alimento, porque un plato de arroz y frijoles no va a alimentar el espíritu, pero sí tu carne, de ahí es donde toma fuerza la carne. Y no alimentas el espíritu, y el deseo de la carne sigue predominando por encima del espíritu. Entonces, eso es, hermanos, lo que Dios quiere que usted entienda. Porque la voluntad de Él para usted es buena, perfecta y agradable. Ah, pero ojo, vamos a Romanos capítulo 12. Es necesario que usted entienda esto bien, porque usted tiene que sufrir la renovación del espíritu. Usted tiene que ser renovado espiritualmente. Usted tiene que ser renovado espiritualmente. Si usted no es renovado espiritualmente, ni sus pensamientos, ni sus emociones, nada cambiará, todo seguirá siendo exactamente lo mismo y lo mismo. De aquellos y aquellas que levantaron la mano, yo les puedo decir que no saben escuchar a Dios y no lo escuchan. Porque hay razones para decirte, no sabes escuchar a Dios. Eso no es Dios. Porque Dios nunca te va a alimentar algo malo. Dios nunca te va a aceptar algo que sabe que te saca de su gloria. Así de sencillo. Por esa razón, aprendamos a escucharlo todos los días. El nacimiento se tiene que dar todos los días, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si primero no muero? Necesito morir todos los días. ¿A qué tengo que morir, pastor? Sí, tienes que morir a tus deseos, a tus propios deseos. Tienes que morir a tus propias pasiones. Tienes que morir, hermanos, a todo aquello, aquello entretenimiento que lo único que es entretenimiento de carne y agotamiento de espíritu. Tienes que morir a todo eso. Por eso ustedes miran, es que Dios usa a fulano, Dios, sí, pero tú no sabes todo lo que uno tiene que dejar por dejar que Dios sea a través de uno. Tú no puedes, o sea, es fácil o pensar, Dios también me puede usar a mí, sí, pero si tú haces todo lo que conlleva para que Él te voltee a ver, si Él no mira que tú no eres capaz de sacrificar un entretenimiento, el entretenimiento es más importante que Dios. Oh, es que yo no le veo nada de malo. Eso son conceptos, como te los mencioné hace rato. Conceptos alimentados ¿por quién? Por lo contrario, por lo malo. Porque alguien que sabe escuchar a Dios, siempre su prioridad, su pasión va a ser ¿quién? Va a ser Dios. Entonces, entendamos, hermanos, Romanos capítulo 12. Entendamos esta parte que es muy importante para usted. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice? No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿No qué decía? Me gustó mucho cómo dice, ¿no qué? El mundo está lleno de costumbres. El mundo tiene un sistema. Todos los días usted mira en nuestra atmósfera, en nuestro ambiente terrestre, todos los días usted ve lo mismo, todos los días. Todos los días se mueve lo mismo.
Los fines de semana ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos cuál va a ser el entretenimiento que el mundo te va a ofrecer. Y ya tú ya sabes qué es lo que vas a hacer mañana lunes. Mañana lunes todos sabemos que es lo mismo de todo el tiempo. Pararse temprano para empezar a alistar a los hijos, para llevarlos a la escuela y entrar a tal hora a tu trabajo. Y en tu trabajo sabes que vas a hacer lo mismo que hiciste el día pasado. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, hay un sistema que el mundo tiene. Entonces, es el sistema del cual a veces usted vive conformado, usted vive conforme, vive atrapado en el sistema del mundo. Por ejemplo, está como las reuniones. Las reuniones se pueden hacer diferente. Pero como no hay la solvencia espiritual, no todos miran lo mismo, no todos quieren lo mismo, por eso se viene y ya se viene y se sabe que se va a hacer siempre lo que. ¿Por qué no empezar un domingo, hermano? ¿Por qué no empezar un día con una administración? Y se puede hacer, pero como ya todos sabemos la hora del culto y ya como todos sabemos quiénes son los que llegan temprano, quiénes son los que llegan a la hora, quiénes son los que llegan después, no se puede hacer nada porque estamos conformes, estamos conformados. Pero Dios quiere hacer algo diferente. Léala. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Pero ¿qué es lo que mencionó? ¿Mencionó de qué? ¿De un qué? ¿De una renovación interna? O sea, dentro de este cuerpo, mírenme, dentro de este cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Entonces, si yo no me renuevo internamente, externamente seguiré siendo lo mismo. Pero si yo me renuevo internamente, mi proyección que voy a proyectar va a ser algo diferente. Alguien me decía, y ahí está el hermano, no, es que usted exige mucho. Usted, así me decía la persona, ni yo estoy preparado para ir hacia donde usted quiere llevar a la iglesia. Porque usted quiere llevar a la iglesia a caminar y a experimentar lo real de Dios, que eso es lo natural de Dios, que tiene que haber todos los días en la vida de un cristiano. Si hablamos de experiencias con Dios, usted no tiene que decirme, pastor, yo viví una experiencia con Dios ayer. No, usted me tiene que testificar una fresca también. Eso es lo que queremos proyectar. Eso es lo que yo quiero, hermanos, ayúdenme a proyectar lo que Dios quiere que proyectemos, pero no a su idea, no a su idea de usted, porque si usted quiere que proyectemos a su idea de usted, nada más mírese y dése cuenta que está proyectando. Llegan primero los invitados que los que convidaron. Nada más dése cuenta. Llegan primero los convidados que los que invitaron. Eso no se debe de proyectar. Porque entonces el invitado va a decir, bueno, ¿quién me invitó? Y el que me invitó, no, pues es que, bueno, pues ya que, ya estoy aquí, no, a ver cómo me tratan. No, hermanos, entendamos que lo que hoy usted proyecta como creyente, como hijo de Dios, no está haciendo lo que Dios quiere que usted esté proyectando. Usted no puede proyectar nada de lo que Dios quiere hacer o está haciendo si usted no sufre primero esa renovación interna.
Renuévate espiritualmente. Renuévate. Algunas versiones dicen así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que le es perfecto. La voluntad de Dios es que es buena. Y tú me puedes decir, hermano, ¿será que lo que yo hoy estoy pasando, viviendo, es la voluntad de Dios? No dudo en decirte no. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Porque si de algo Dios se conduele, es de las penas y del dolor del ser humano. Si vas a estudiar teología, es lo primero que te enseña la teología, el carácter moral de Dios. Qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que no le agrada. Entonces, dentro de todo eso está lo que se le llama el amor, está lo que es la misericordia, que es lo que lo mueve y lo lleva a condolerse de tus penas y tu dolor. Porque Él quiere lo mejor, como tú y yo somos padres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Él quiere lo mejor. Hay una atmósfera tan pesada. Y te voy a decir por qué existe esa atmósfera. Porque se la pasa toda la semana y solamente horas para sobrevivir, pero no para alimentar y manifestar y proyectar lo que Dios quiere que usted proyecte. Poca oración, dice el Espíritu de Dios. Poca, casi nada, ni siquiera un poquito, es muy mínimo. Si usted pasa todos los días el mismo tiempo con Dios, ok, Dios quiere, conoce, ve, quiero llevarte a otros niveles, pero tienes que esforzarte, ¿qué? Tienes que esforzarte más. Salgamos de esa mentira que el diablo ha metido por años al cristianismo, que ya no es necesario orar, ayunar. Hermano, saque esa idea demoníaca de su mente, porque Dios quiere caminar con usted, porque Dios quiere que usted camine contemplándolo a Él. No solamente de creencia, sé que Dios está conmigo porque la palabra de Dios dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No. Si yo digo Dios está conmigo es porque lo estoy viendo y lo estoy sintiendo a mi lado, a mi espalda, enfrente de mí, apercibo y veo su presencia. Porque tenemos la relación necesaria como para que Él me diga, mira, yo estoy aquí y se está moviendo esto y esto. Algunos se los está comiendo el sueño. Porque está esa atmósfera pesada. Porque tú como pueblo, tú como iglesia, no tienes esa relación que papá quiere que tú tengas. Y vienes como un necesitado. Vienes como un necesitado cargado de situaciones que vives en el día a día. 2 como tú, 3 como tú, 4 como tú, 10 como tú. ¿Qué atmósfera? Y he ahí donde no se proyecta lo que Dios quiere. Porque es más la carga de necesidad. Yo puedo decir, hoy es más la carga de conformismo, que usted está conformado, está conforme a una renovación porque quiero algo mejor. Quiero algo mejor. Hace rato hablaba yo con un hermano y le decía yo, bueno, ayúdenme.
Ayúdenme a que lo que Dios quiere hacer y está haciendo se acelere y tome más fuerza, porque usted también lo está anhelando y también lo está buscando. Pero miren, dobla uno rodillas delante de Él y te pones a platicar con Él y Él te empieza a decir, Él te empieza a mostrar. ¿Cómo podemos establecer, hermanos, un reino poderoso sobre esta tierra si no hay hambre de establecerlo? Usted sí quiere, pero usted quiere establecerlo a su modo y Dios no es de nuestro modo. Entendamos que Dios es propio y tiene su modo. Y usted tiene que entrar al modo de Él. Él no tiene que entrar al modo tuyo. Dios tiene que ser a través de ti, no tú a través de Dios. Dios tiene que tomar posición de ti y llevarte a ti a donde Él quiere llevarte y mostrarte lo que Él quiere mostrarte, no lo que tú desees que Él te muestre. Ya cuando tú quieres, es que yo quiero esto, o sea, puro yo. Ese es tu deseo, pero no el deseo de Dios. Porque si tú miras la necesidad, hay mucha. ¿Y qué se hace por esa necesidad? Esto no le cambia la vida a nadie. Solamente es como cuando te duele la cabeza y te tomas una píldora para tranquilizar tu dolor de cabeza. Dios quiere cambio, generar cambio. Pónganse sobre sus pies y le concluyo algo. Esto lo escucho en el espíritu ahorita. El día de hoy, muy contadito, puedo ver 2 o 3 que el Señor nos muestra. Son los que únicos que doblaron rodilla hoy. Ahí en fuera. Todos se pararon de su cama a empezar a elaborar lo que todo el día, o sea, todo lo que hacen en el día de hoy. Por ahí tenemos que empezar a generar un cambio. Porque cuando tú estás fuerte en el espíritu, hay fuerza, hay pasión, hay deseo. No hay nada que me pueda robar la bendición de mi Padre. Usted tiene ese ambiente. Usted siente, sí es cierto lo que el pastor dijo, que se siente esto, sí. Algunos bostezando, no se traigan al de frente porque en realidad está muy grande. Pero la boca se abre lo suficientemente grande, se descompresa el cerebro a causa de la presión que está recibiendo. Un poco de calor y un poco de pesadez espiritual, perfecto para quedarnos dormidos sentados. Porque no hay clamor. Porque no se ha generado a su alrededor de usted la famosa atmósfera de la cual tanto les he hablado y ha sido mi deseo que usted la cree. Usted tiene que crear su propia atmósfera espiritual. Usted tiene que crear su propia atmósfera. Entonces, imagínese, usted crea su propia atmósfera, yo creo mi propia atmósfera, todos en la misma atmósfera de Dios venimos, las unimos, ¿qué se hace? Wow. Pero usted trae su propia atmósfera de cansancio. Usted trae su propia atmósfera de que hoy se levantó y empezó sus labores y así están varios, la mayoría. Porque ya nos acostumbramos a esto, mira. A que los predicadores
nos den de lo que Dios les da a ellos. Ya nos acostumbramos. Y cuando hay este tipo de necesidad, usted no puede hacer nada. Usted lo único que puede hacer es traerlo y darles una píldora. Pero su situación de ellos seguirá porque no está la atmósfera que debe de estar para traer solución a la necesidad, no para tranquilizarla. Hoy solo vamos a tranquilizar necesidad, pero no vamos a solucionar. No puede haber un cambio, porque la atmósfera no es suficiente. Ayuno poco, oro poco, me consagro poco. Estoy más materializado que espiritualizado. Entonces, si se trata de hacer lo malo, soy el número 1 porque el deseo se manifestará y cederé al deseo. No, hermano. Cierre sus ojos por unos segundos. Y hoy póngase de frente con el Padre. Y solamente ore sobre la voluntad de Él para usted. Póngase de frente hoy, como en un espejo, viéndose usted y viendo lo que el Padre tiene para usted. Y usted puede decirle, reconvenirle, porque yo te traigo la respuesta de por qué tu situación es así. Porque tu situación es así, porque tú quieres que tu situación sea así. Porque es mejor hablar o buscar otras soluciones que doblar rodillas. Porque es mejor hablar y buscar soluciones que doblar rodillas. La solución en usted está en doblar rodillas. Pero no doblar rodilla para que hoy su situación sea cambiada, sino doblar rodilla porque usted fue creado para estar ahí, porque usted fue creado, hermano, para ser un adorador, para pasarse día, tarde, noche, hermano, doblando rodilla y adorando al Padre, porque el Padre lo ha llamado para ser un adorador, para ser una adoradora, para estar delante de su divina presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más.
Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Dile al Padre, dile que necesitas más de Él. Dile que Él te dé de beber de ese manantial. Dile que Él te dé de ese manantial. Hermanos, veo corazones secos, veo tu vida es interna, la veo seca, no hay, necesitas depositar, necesitas beber, onda rama kenda lama sende, onde pristi reme kenda lama kenda lama rashende reme. Dile que te dé de beber, bebe hermana, bebe de ese manantial. Dile que te dé de beber de ese manantial, porque hay aguas de vida para que tú bebas, hay aguas de vida para que tú entres y te adentres dentro de esa agua de vida y empieces a beber, empieces a nadar, onda rama kenda lama, oh santo eres Padre, empieza a beber de esas aguas, empieza a beber. Empieza a beber. Empieza a beber. No abras tus ojos. Empieza a beber. Porque la voluntad del Padre no es la que hoy has estado viviendo y pasando, sino la voluntad del Padre, hermano, es perfecta, es agradable, es perfecta. Él tiene pensamientos de bien para contigo. Él tiene pensamientos de bien para contigo. Él no te quiere ver oprimida, Él no te quiere ver oprimido, no te quiere ver deprimida, no te quiere ver deprimido. Él te quiere ver sano, Él te quiere ver gozoso, Él te quiere ver alegre, Él te quiere ver, hermanos, deleitándose en Él. Bendito eres, Abba. Bendito eres, Abba. Has pasado tiempo innecesario, hermanos. Pasas tiempos innecesarios. Todo ese tiempo, hermanos, que tú desperdicias, ocúpalo en ti y en Él. Ocupa tu vida en Él. Oh, porque dice el Señor que hay mucho ocio. Dice el Espíritu de Dios que hay mucho ocio. Que eres un cristiano ocioso, eres una cristiana ociosa. Que antes de ponerte en relación con Él, ocupas ese tiempo para estar de ociosa. Y veo, hermanos, con celular en la mano, haciendo cosas innecesarias, como aquella mujer que tenía la oportunidad de sentarse a los pies de Cristo para deleitarse en la palabra, pero buscó rápidamente por el ocio ir a la cocina y prepararle un platillo donde el Señor te dice estas palabras. Porque María ha escogido la mejor parte, el sentarse y escuchar y alimentarse de la palabra. Mucho ocio. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, por ociosos, Señor. Perdónanos, Padre, por ser ociosos, Padre. Perdónanos, oh Padre de gloria, Señor, por ese tiempo que es necesario pasarlo delante de ti. Perdónanos por ese tiempo, Padre, que puede ser el tiempo, Padre, donde tú puedes traer solución a nuestros problemas, donde tú puedes traer la sanidad para la enfermedad, donde tú puedes traer, Padre Santo de la gloria, la bendición.
para mi vida. Oh, bendito eres, Santo. No desperdicies tu tiempo. Si en verdad tú has sido nacido de nuevo, hermano, deja que Dios administre tu vida. Bebe día a día de esa agua de la vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Siéntese.